Has perdido. Ahora yo tengo un nombre y tú no tienes nada. El puré de patatas se estaba enfriando, pero a nadie en mi mesa parecía importarle un bledo. Esa debería haber sido mi primera pista de que esta no iba a ser otra cena familiar incómoda con los parientes políticos. Soy Mateo Pardo, y llevo 12 años aguantando desprecios de la familia de mi esposa. 12 largos años de cumplidos con doble filo, sonrisas condescendientes y el recordatorio constante de que no era lo suficientemente bueno para su preciada Lucía. Pero esta noche, sentado en mi propio comedor, en la casa que yo pagué, algo dentro de mí finalmente se rompió. Claudio Barba, mi suegro, presidía la mesa como de costumbre. El hombre no conocía conversación que no pudiera dominar ni persona a la que no pudiera ningunear. A sus 62 años, todavía se movía con la arrogancia del tiburón empresarial que solía ser antes de que yo empezara a financiar sus fracasados proyectos. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado. Su traje probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría. Y su actitud apestaba más que el pescado rancio. «Sabes, Mateo», dijo Claudio, cortando su solomillo con precisión quirúrgica. «Hoy estuve hablando con Ricardo Olmo sobre oportunidades de expansión. Negocios de verdad, no solo trabajos de electricidad». La forma en que pronunció «trabajos de electricidad» hizo que sonara como si yo me dedicara a limpiar alcantarillas. Mi esposa, Lucía, soltó una risita. Una risita infantil, como si tuviera 16 años en lugar de 34. Estaba radiante, como siempre, con su cabello rubio captando el brillo de la lámpara de cristal y sus ojos verdes centelleando de diversión a mi costa. «Papá tiene razón», añadió ella, alargando la mano sobre la mesa para tocar la de su padre. «Hay mucho más potencial ahí fuera de lo que tú haces. Lo que yo hago es dirigir la empresa de servicios eléctricos comerciales más exitosa de la provincia. Lo que yo hago es emplear a 47 personas y generar millones en ingresos anuales. Lo que yo hago es pagar esta casa, su coche, sus caprichos y el maldito estilo de vida de su padre». Mi hija de 16 años, Sofía, levantó la vista de su teléfono lo suficiente como para aportar su grano de arena. «Mamá tiene razón, papá. Deberías pensar en grande». Aquello dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sofía solía ser la niña de mis ojos, pero Lucía llevaba años trabajando en ella, envenenándola lentamente contra mí con discursos sobre la ambición y la necesidad de llegar más alto. Claudio se reclinó en su silla, haciendo girar su vino, una botella de 100 euros que yo había comprado, y mostró esa sonrisa de depredador. «La cuestión, Mateo, es que te sientes cómodo siendo un segundón. Pero Lucía merece más. Ella viene de una familia de altura. Rayos, si hasta mi sobrino de 16 años tiene más visión comercial que, basta». La palabra salió suave, pero cortó su discurso como una cuchilla. Claudio parpadeó, claramente desacostumbrado a ser interrumpido. «He dicho que basta». Solté el tenedor y lo miré directamente a los ojos. «¿Quieres saber lo que pienso, Claudio?» «Mateo», advirtió Lucía, con ese tono afilado que usaba cuando creía que estaba a punto de avergonzarla. La ignoré. «Pienso que no eres ni la mitad de hombre que mi contable, y él tiene 73 años y una afección cardíaca». El rostro de Claudio se puso rojo de golpe. «¿Perdona? Ya me has oído». Me levanté lentamente, haciendo que mi silla chirriara contra el suelo de madera. «Y ya que estás tan preocupado por la visión comercial, déjame compartir algo contigo. Estás despedido». «¿Despedido?». Claudio se rió, pero sonó forzado. «¿Despedido de qué?». «De cada contrato de consultoría, de cada acuerdo de inversión, de cada arreglo financiero que hemos tenido en los últimos 8 años. Considera esto tu aviso oficial». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se quedó con la boca abierta, como si estuviera intentando cazar moscas. Sofía finalmente había soltado el teléfono y tenía los ojos como platos.
El rostro de Claudio pasó del rojo al blanco en apenas 3 segundos. No puedes hablar en serio, logró decir Claudio finalmente. Tan en serio como la muerte. Raúl se encargará de que la seguridad te escolte fuera de la oficina mañana mismo si te apareces por allí. Raúl era mi capataz, un exmilitar con la sutileza de un tren de mercancías cuando la situación lo requería. Caminé hacia la salida del comedor, pero me detuve y me volví hacia él. Ah, y Claudio, ese sueldo que has estado cobrando de electricidad Pardo los últimos 2 años bajo el concepto de desarrollo de negocio, eso también se acaba esta noche. Claudio se puso en pie de un salto. ¿Qué sueldo? Yo no cobro ningún sueldo de tu pequeña empresa. Sonreí por primera vez en toda la velada. Revisa tu cuenta bancaria. Has estado recibiendo 5.000 euros al mes durante 24 meses. Lucía lo organizó. ¿No te lo mencionó? La expresión de confusión en el rostro de Claudio no tenía precio. Se giró hacia Lucía, que se había puesto tan pálida como su vino blanco. Lucía, ¿de qué está hablando? Pero yo ya estaba saliendo de la habitación. Pregúntale a tu hija. Ella es la que tiene toda la visión comercial. Agarré mi chaqueta del armario del recibidor y me dirigí al garaje. Detrás de mí, podía oír cómo subían los tonos de voz, Claudio exigiendo explicaciones, Lucía intentando esquivarlas y Sofía preguntando qué demonios estaba pasando. Mientras sacaba mi camioneta marcha atrás, alcancé a verlos a través de la ventana del comedor. Los 3 gesticulaban salvajemente. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Conduje hasta el cortocircuito, la taberna donde a mi equipo le gustaba relajarse tras las largas jornadas. El lugar era exactamente lo que su nombre sugería, un bar de obreros con cerveza barata, whisky aún más barato y sin ninguna pretensión. Todo lo opuesto a lo que Lucía y su familia representaban. Tomás, el camarero, asintió cuando entré. Un poco temprano para ti, Mateo. ¿Todo bien? Apenas estoy empezando, Tomás. Apenas empezando. Pedí una caña e intenté procesar lo que acababa de ocurrir. 12 años aguantando sus desplantes y todo se terminó en 5 minutos. Una parte de mí se sentía liberada. Otra parte estaba aterrada. Pero, sobre todo, me sentía furioso, porque mientras estaba allí sentado saboreando mi cerveza, las piezas empezaron a encajar. Las misteriosas transferencias bancarias que Lucía siempre justificaba vagamente. Los viajes de negocios que parecían coincidir con los momentos en que Claudio necesitaba dinero. La forma en que ella se había mostrado distante últimamente, siempre pegada al teléfono, siempre ocupada con recados. Saqué mi móvil y llamé a mi contable, Julián. No era ninguna estrella, solo un contable de 73 años que llevaba mis libros desde que fundé la empresa. Julián, soy Mateo. Siento molestarte en casa, pero necesito que saques unos registros para mí. Cada pago que hayamos hecho a Claudio Barba o a cualquier empresa asociada a él en los últimos 5 años. Eso va a llevar tiempo, Mateo. ¿Puede esperar hasta? No, no puede. Y Julián, necesito que congeles todas las cuentas conjuntas mañana a primera hora. Todas. Hubo una pausa. Mateo, eso va a causarle problemas serios a Lucía. Esa es la idea. Colgué y pedí otra cerveza. El bar se estaba llenando con la clientela de siempre. Electricistas, fontaneros, albañiles, gente real que hacía un trabajo real y no se disculpaba por ello. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucía, ven a casa. Tenemos que hablar. Respondí, no, no tenemos. Otra vibración, Mateo, no seas infantil. Papá solo intentaba ayudar. Casi me río. Infantil, claro. Estaba a punto de guardar el teléfono cuando vibró de nuevo. Esta vez era Sofía, papá, por favor, ven a casa. Todo el mundo está perdiendo los papeles. Ese mensaje dolió de forma distinta.
Sofía podía tener el cerebro lavado por su madre, pero seguía siendo mi hija. Terminé la cerveza y puse rumbo a casa. La vivienda estaba a oscuras, salvo por la luz de la cocina. Encontré a Lucía sentada en la barra de la cocina, todavía con su vestido de cena, pero con un aspecto desaliñado. El maquillaje estaba corrido y había estado llorando. «Tenemos que arreglar esto», dijo sin levantar la vista. «¿Arreglar qué? ¿Lo que le hiciste a mi padre? ¿Las cosas que dijiste? ¿La situación del dinero?» Me apoyé en la encimera frente a ella. La situación del dinero. Hablemos de eso. Finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, miedo. «Lucía, ¿cuánto tiempo llevas robándome?» «No he robado nada. Ese dinero era para gastos de negocio legítimos». «Mentira». La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. «¿5,000 al mes a tu padre? ¿Para qué? ¿Qué desarrollo de negocio ha hecho para la empresa?» Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Él proporcionó consultoría ¿sobre qué? Nombra un solo contrato que haya traído, un solo cliente que haya captado. Un solo consejo que haya hecho que la empresa ganara un maldito euro. Silencio. Eso es lo que pensaba. Caminé hacia el cajón de los trastos de la cocina y lo abrí. Enterrado bajo pilas de pilas viejas y menús de comida a domicilio, había un pequeño teléfono móvil antiguo que nunca antes había visto. Los ojos de Lucía se agrandaron. «Mateo, no». Pero yo ya lo estaba encendiendo. Los mensajes de texto contaban toda la historia. Mensajes a alguien llamado Ricardo. Mensajes que hicieron que se me revolviera el estómago y que las manos me temblaran de rabia. «No puedo esperar a verte mañana. Estaremos en la obra de Miraflores todo el día. La cena ha sido horrible. Está muy sospechoso últimamente. Quizás deberíamos enfriar las cosas un tiempo. Papá necesita otros 10,000 para la inversión del restaurante. ¿Puedes transferirlo de la cuenta de la empresa como la última vez?» Y luego las fotos. Fotos que ninguna mujer casada debería enviar a nadie que no fuera su marido. Miré a Lucía, que ahora lloraba abiertamente. «Ricardo Olmos», dije en voz baja. «El socio de tu padre». «¿Cuánto tiempo?» «Mateo, por favor, ¿cuánto tiempo, Lucía?» «2 años», susurró ella. «2 años». 2 años de mentiras, de dinero robado, de tomarme por idiota mientras se revolcaba con un tipejo trajeado de ciudad. Dejé el teléfono con cuidado sobre la encimera. «Haz las maletas». «¿Qué?» «Haz las maletas. Te vas esta noche. Esta también es mi casa». «No», dije, con una voz mortalmente calmada. «Esta es mi casa. La hipoteca está a mi nombre. Las escrituras están a mi nombre. Todo en esta casa se compró con el dinero de mi empresa. Haz las maletas y lárgate». Se puso en pie, y sus lágrimas se transformaron en ira. «No puedes echarme. Tengo derechos. Tienes derecho a llamar a un abogado. Tienes derecho a explicarle a Sofía por qué su fondo para la universidad tiene 20,000 euros menos de lo que debería. Tienes derecho a explicarle a tu padre por qué su inversión en el restaurante salió de nuestra cuenta de ahorros conjunta». Caminé hacia el teléfono fijo de la cocina y marqué un número de memoria. «Raúl, soy Mateo. Necesito que vengas a ayudarme a cambiar unas cerraduras». «Sí, esta noche». «Gracias, hermano». Lucía me miró como si nunca me hubiera visto antes. «Tú no eres así, Mateo. Tú no eres cruel». «Tienes razón», dije, mirándola fijamente a los ojos. «No soy cruel, pero he dejado de ser estúpido. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía esos mensajes, esas fotos. 2 años de mentiras reproduciéndose en mi cabeza como un disco rayado.
Lucía se había ido alrededor de la medianoche, llevándose 2 maletas y prometiendo que esto no se había acabado. Sofía se fue con ella, apenas mirándome mientras salían por la puerta. Aquello dolió más que todo lo demás junto. Raúl apareció con un amigo cerrajero y, para la 1 de la madrugada, todas las cerraduras de la casa habían sido cambiadas. Raúl era el tipo de amigo que todo hombre necesita, leal, fiable y lo bastante inteligente como para dejar las preguntas para más tarde. ¿Quieres hablar de ello?, me preguntó mientras veíamos al cerrajero trabajar. Todavía no. Me parece bien. Pero cuando quieras, ya sabes dónde encontrarme. Eran las 6 de la mañana y yo estaba sentado en mi cocina bebiendo un café que sabía a rayos, mirando el teléfono que había hecho saltar por los aires mi matrimonio. Había pasado las últimas horas revisando cada mensaje, cada foto, construyendo una cronología de la traición de mi esposa. La aventura con Ricardo Olmos había comenzado hacía 2 años en una gala benéfica. Las transferencias de dinero empezaron 6 meses después. Pequeñas cantidades al principio, 1.000 aquí, 2.000 allá, siempre con explicaciones que parecían razonables en aquel momento. La inversión en el restaurante de Claudio, la entrada para un negocio inmobiliario, fondos de emergencia para las facturas médicas de la madre de Lucía. Todo mentiras. Mi teléfono sonó. Era Julián, mi contable. Buenos días, Julián. Mateo, tengo los registros que querías, y tenemos que hablar en persona. ¿Cómo de mal está el asunto? Lo suficiente como para que quieras estar sentado cuando te lo enseñe. 1 hora más tarde, estaba en la oficina de Julián mirando hojas de cálculo que hacían que me diera vueltas la cabeza. Los números eran peores de lo que había imaginado. 147.000 euros, dijo Julián con tono sombrío. Eso es lo que se ha transferido de tus cuentas comerciales y personales en los últimos 2 años. Todo autorizado por Lucía como cotitular. Santo Dios. Se pone peor. Ha estado usando las tarjetas de crédito de la empresa para gastos personales, hoteles, restaurantes, compras. Otros 30.000 ahí. Me eché hacia atrás en la silla, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Podemos recuperar algo? Parte de ello, quizás. Los gastos de empresa, sin duda. Las transferencias son más complicadas. Legalmente, ella tenía autorización para hacerlas. ¿Y las cuentas conjuntas? Congeladas desde esta mañana. Ya no puede tocarlas. Pero Mateo, ella va a pelear. Su familia tiene contactos y dinero. Esto se va a poner feo. Pensé en la cara de Claudio la noche anterior. El shock y la confusión cuando mencioné los pagos del sueldo. Que se ponga feo. Se acabó el ser amable. ¿Qué quieres que haga? Todo según las normas. Cada recibo, cada transacción, cada céntimo contabilizado. Y Julián empieza con los papeles del divorcio. Quiero que se quede sin nada. Julián asintió gravemente. Llamaré a mi amiga abogada, Sara Montero. Es dura de pelar y se especializa en divorcios de alta conflictividad. Mientras conducía hacia la oficina, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de Lucía, de Claudio, incluso uno de Sofía pidiéndome que dejara de ser malo con mamá. Los ignoré todos. Electricidad Pardo ocupaba una nave rehabilitada en la zona industrial de la ciudad. Nada lujoso, pero era mío. Lo había construido de la nada, empezando solo yo con una furgoneta hacía 12 años. Ahora tenía 47 empleados, una flota de camiones y contratos con las principales constructoras de la región. Estacioné en mi plaza y me quedé un momento mirando el edificio. Esto era real. Esto importaba. Esto era lo que yo había levantado mientras Lucía se dedicaba a jugar a las casitas con su novio ejecutivo. Raúl me esperaba en la oficina con un café en la mano. ¿Noche difícil?, preguntó. Se va a poner más difícil. Le conté lo del dinero,
lo de la aventura, todo. Raúl escuchó sin juzgar, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. 147 de los grandes, dijo cuando terminé. Eso es mucho cable y mucho conducto. Eso es mucho de todo. ¿Qué necesitas de mí? Ayúdame a descubrir quién más lo sabía. Esto no ocurrió en el vacío. Alguien desde dentro tuvo que estar ayudándola. La expresión de Raúl se ensombreció. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Cristina. Cristina Rodríguez era nuestra gerente de recursos humanos y la mejor amiga de Lucía desde la universidad. Ella había sido quien sugirió que Lucía ayudara con la gestión financiera de la empresa. También había sido la que presionó para el contrato de consultoría de Claudio. ¿Quieres que hable con ella? Preguntó Raúl. Todavía no. Seamos inteligentes. ¿Puedes sacar los registros de acceso de su ordenador? Ver qué ha estado mirando. Ya estoy en ello. Pasé la mañana revisando contratos e intentando actuar con normalidad, pero mi mente no dejaba de divagar. Cada empleado que me daba los buenos días, cada llamada de un cliente, me sorprendía preguntándome quién más sabía lo de la aventura de Lucía. ¿Quién más se había estado riendo de mí a mis espaldas? Alrededor del mediodía, Raúl llamó a la puerta de mi despacho. Tengo algo, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Cristina ha estado accediendo a los registros de nóminas. No tiene por qué mirar información salarial tuya específicamente. Y ha estado imprimiendo informes financieros que solo deberían ir para ti o para Julián. Sigue un patrón regular, cada 2 semanas durante los últimos 6 meses. Siempre los viernes, siempre fuera de horario. Sentí que esa rabia familiar crecía en mi pecho. Le ha estado pasando información a Lucía. Eso parece. Hay más. ¿Recuerdas aquel rumor sobre que perdíamos el contrato de Miraflores? El que resultó ser falso pero causó todo aquel drama con la plantilla. Sí. Empezó con Cristina. Se lo dijo a 3 personas distintas, que tenías problemas de flujo de caja y que podrías tener que despedir a gente. Las piezas estaban encajando. Cristina no solo había ayudado a Lucía a robar dinero. Había estado saboteándome activamente, difundiendo rumores y creando dudas sobre la estabilidad de la empresa. Tráela aquí, dije. ¿Estás seguro? Quizás sea mejor dejar que se ahorque sola primero. Lo medité. Raúl tenía razón. Si nos enfrentábamos a Cristina ahora, simplemente lo negaría todo e intentaría borrar sus huellas. Mejor dejar que cometiera un error más grande. Tienes razón, pero empieza a documentar todo. Cada acceso, cada impresión, cada conversación. Cuando actuemos, quiero que sea una trampa sin salida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar, Ricardo. Se lo enseñé a Raúl, que resopló. Vaya huevos los de este tío. Escribí de vuelta, no tenemos. La respuesta fue inmediata, no es lo que piensas. Lucía me dijo que estabais separados. Vete a la mierda. Intento hacer lo correcto. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo mi ira dispararse. Lo correcto. Lo correcto hubiera sido mantener sus manos lejos de mi esposa. Pero entonces empezó a formarse una idea. Una idea peligrosa y potencialmente estúpida. Escribí, está bien. En el cortocircuito. A las 8. Ven solo. Raúl me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Consiguiendo respuestas. Es una mala idea, Mateo. Realmente mala. Probablemente. Pero necesito mirar a ese imbécil a los ojos. Necesito oírle intentar justificar lo que hizo. ¿Y luego qué? Luego ya veremos. El resto del día pasó con una lentitud agónica. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía volviendo a la cita con Ricardo. ¿Qué esperaba conseguir?
¿Qué pensaba que me iba a decir que pudiera mejorar algo de esto? A las 7:30, estaba sentado en el cortocircuito, bebiendo una cerveza y vigilando la puerta. El lugar estaba animado para ser un miércoles por la noche. Principalmente obreros de la construcción y operarios de fábrica relajándose tras sus turnos. Gente de verdad haciendo un trabajo de verdad. Ricardo Olmos entró exactamente a las 8. Y tenía que admitirlo, podía ver el atractivo. Era alto, vestía bien, con esa clase de confianza suave que proviene de no haber tenido que trabajar nunca con las manos. Todo lo que yo no era, en otras palabras. Me vio de inmediato y se acercó, con una expresión nerviosa pero decidida. Mateo. Ricardo. Se sentó frente a mí, rechazando mi oferta de invitarle a una copa. Sé cómo se ve esto. Ah, sí. Porque se ve como si llevaras acostándote con mi mujer 2 años mientras la ayudabas a robarme el dinero. Él hizo una mueca. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Ricardo se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. Lucía me dijo que vuestro matrimonio estaba acabado. Dijo que solo estabais juntos por Sofía, que ya estabais planeando el divorcio de todos modos. ¿Y te lo creíste? Quería creérmelo. Al menos era honesto en eso. ¿Y qué pasa con el dinero? Pregunté. ¿Qué dinero? O era un actor consumado o genuinamente no sabía nada de las transferencias. Decidí ponerlo a prueba. Los 147.000 euros que Lucía le ha estado quitando a mi empresa para financiar las aventuras empresariales de su padre. El rostro de Ricardo se quedó blanco. ¿Qué? ¿No lo sabías? Yo. No. Por Dios. Mateo, no tenía ni idea. Pero sabías que estaba casada. Sí. ¿Y sabías que me estaba mintiendo? Sí. Terminé mi cerveza y le hice una señal a Tomás para que me trajera otra. Entonces, ¿qué quieres, Ricardo? ¿Absolución? ¿Perdón? ¿Quieres que te diga que está bien que hayas ayudado a destruir mi familia? Quiero arreglarlo. ¿Cómo? No lo sé. Pero Lucía, ella no es quien yo pensaba. Cuando me enteré de que todavía vivía contigo, de que todavía compartíais cama, no lo hacíamos. ¿Qué? Dormíamos en habitaciones separadas desde hacía 8 meses. Dijo que tenía insomnio. Que no quería despertarme. Ricardo parecía enfermo. A mí me dijo que seguíais, que tenía que mantener las apariencias. Nos jugó a los dos, dije, sintiendo una extraña camaradería con este hombre al que debería haber odiado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ricardo Olmos resultó ser más útil de lo que esperaba. Durante la siguiente hora, rellenó los huecos en mi comprensión del engaño de Lucía que yo nunca hubiera podido descubrir por mi cuenta. Ha estado usando mi apartamento para reuniones con tu suegro, explicó Ricardo, con aspecto miserable. Pensé que eran solo visitas familiares, pero ahora te das cuenta de que estaban planeando cómo gastar mi dinero. Parece que sí. Ricardo tenía acceso a los tratos comerciales de Claudio a través de su firma de consultoría. Lo que me contó hizo que me hirviera la sangre. La inversión en el restaurante era una estafa. Claudio se había quedado con la mayor parte del dinero y usó el resto para pagar deudas personales. El negocio inmobiliario nunca existió. Las facturas médicas de la madre de Lucía fueron inventadas. Tengo documentos, dijo Ricardo. Registros financieros, cadenas de correos electrónicos. Yo estaba ayudando a Claudio con algunos de esos tratos, pero pensaba que el dinero venía de sus propios recursos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque no soy un ladrón, Mateo. Puede que sea un adúltero, pero no un criminal. ¿Y por qué? Hizo una pausa, pareciendo incómodo. Porque Lucía me asusta. ¿Te asusta en qué sentido? Ha estado hablando de quitarte todo lo que tienes. No solo la mitad, sino todo.
Cree que puede demostrar que has estado ocultando activos. Que el negocio vale más de lo que declaras. Aquello era nuevo para mí. Nunca he ocultado nada. Ahora lo sé. Pero ella está convencida de que puede destruirte financiera y profesionalmente. Ha estado hablando con abogados, investigadores. Quiere demostrar que no eres un padre apto. La idea de perder a Sofía me golpeó como un impacto físico. ¿Basándose en qué? Alega que eres abusivo, que la has estado amenazando a ella y a su familia, que eres mentalmente inestable. Me quedé mirándolo a través de la mesa, sintiendo que las paredes se cerraban. ¿Y me lo cuentas ahora? No sabía que iba en serio hasta ayer. Después de lo que pasó en la cena, me llamó presa del pánico. Dijo que finalmente habías mostrado tu verdadera cara, que temía por su seguridad. Nunca le puse una mano encima. Te creo, pero Mateo, ella está construyendo un caso, y tiene ayuda. Cristina, entre otros, tu mujer es muy buena haciendo que la gente crea su versión de los hechos. Reflexioné sobre esto mientras saboreaba mi segunda cerveza. Lucía siempre había sido persuasiva, siempre capaz de encandilar a la gente para que viera las cosas a su manera. Así es como me convenció de darle una oportunidad a su padre en primer lugar. ¿Qué ganas tú ayudándome? Pregunté. Ricardo guardó silencio un buen rato. Sinceramente, quiero salir de este lío con mi reputación intacta. Lucía habla de irse de la ciudad, de empezar de cero en otro sitio. Quiere que me vaya con ella, y tú no quieres. Tengo un negocio aquí, una vida, y después de ver de lo que es capaz, sacudió la cabeza. No quiero ser su próxima víctima. Hombre inteligente. Intercambiamos números de teléfono y acordamos mantener el contacto. Ricardo me mantendría informado sobre las actividades de Claudio y los planes de Lucía. A cambio, prometí no destruirle profesional ni personalmente, por ahora. Mientras conducía a casa, llamé a Raúl. ¿Cómo ha ido? Preguntó. Mejor de lo esperado. Resulta que nuestro amigo Ricardo tiene conciencia y algo de información muy interesante. Como por ejemplo, que Lucía planea alegar que soy abusivo e inestable. Quiere la custodia total de Sofía y la mitad de la empresa. Raúl se quedó callado un momento. Eso es un problema. Se pone peor. Tiene ayuda, y apuesto a que Cristina le ha estado pasando información sobre las finanzas de la empresa. ¿Qué quieres hacer? Preparar una trampa. A la mañana siguiente, puse en marcha lo que Raúl y yo bautizamos como Operación Ratonera. Creé un documento financiero falso que mostraba una gran reserva de efectivo que no existía. Dinero supuestamente oculto en una cuenta en el extranjero. Luego, lo dejé donde Cristina seguramente lo encontraría. Mientras esperábamos a que mordiera el anzuelo, me reuní con Sara Montero, la abogada de divorcios que Julián me recomendó. Sara era exactamente lo que esperaba, aguda, profesional y dura de pelar. Su esposa está jugando un juego peligroso, dijo Sara tras revisar las pruebas que le llevé. Falsas acusaciones de maltrato, fraude financiero, infidelidad, se ha expuesto a consecuencias legales graves. ¿Podemos demostrar el fraude con los registros bancarios y la cooperación de Ricardo? Absolutamente. La cuestión es si quiere presentar cargos penales. Pensé en Sofía, en el escándalo que vendría después. Veamos qué disposición tiene Lucía para razonar primero. Me parece justo. Pero Mateo, tienes que estar preparado para que esto se ponga feo. Tu esposa suena como alguien a quien no le gusta perder. Esa tarde, Raúl llamó a la puerta de mi despacho con una sonrisa de oreja a oreja. Ha mordido el anzuelo, dijo, cerrando la puerta. Cristina accedió a tus registros financieros falsos hace una hora. Imprimió 3 copias. Perfecto. ¿Alguna idea de con quién los está compartiendo? Bueno, hizo una llamada justo después de imprimirlos. Duró unos 20 minutos, a Lucía, yo diría.
A las 2 horas, mi teléfono estaba sonando. El abogado de Lucía exigía una reunión inmediata para discutir activos recién descubiertos y su impacto en el acuerdo de divorcio. Sonreí mientras escuchaba el mensaje de voz. Te tengo, bruja codiciosa. Aquella noche estaba en casa intentando decidir qué hacer para cenar cuando Sofía se presentó en mi puerta. Parecía cansada y confundida, y se me rompió un poco el corazón al verla así. Hola, cielo, dije, apartándome para dejarla entrar. Papá, tenemos que hablar. Nos sentamos en el salón, el mismo lugar donde todo este desastre había empezado hacía solo 3 días. Parecía una vida entera. Mamá dice que estás intentando destruirla, comenzó Sofía. ¿Y tú qué piensas? Pienso que todo está fatal y que ya no sé a quién creer. No podía rebatir esa conclusión. Mamá dice que has estado robando dinero de la empresa, que se lo has estado ocultando y que planeas dejarnos sin nada. Sofía, nunca he robado un céntimo de mi propia empresa. Todo lo que he hecho ha sido para proteger lo que he construido para ti. Entonces, ¿por qué dice ella esas cosas? Tenía que ser cuidadoso aquí. Sofía seguía siendo la hija de Lucía y, a pesar de todo, no quería destruir por completo la relación con su madre. A veces la gente dice cosas cuando tiene miedo, dije. Tu madre sabe que tomó malas decisiones y está intentando buscar una forma de que la culpa sea de otro. ¿Qué tipo de malas decisiones? Eso es algo entre tu madre y yo, cariño. Pero Sofía, necesito que sepas algo. No importa lo que pase entre tu madre y yo, te quiero. Eso nunca cambiará. Entonces empezó a llorar y la abracé mientras sollozaba toda su confusión y su miedo. Por unos minutos, volvió a ser mi niña pequeña en lugar de la adolescente que habían puesto en mi contra. Quiero volver a casa, susurró. Ya estás en casa. Me refiero a volver para siempre. No quiero vivir con mamá y el abuelo nunca más. ¿Por qué? Porque siempre están enfadados. Siempre hablando de ti y de dinero y de abogados, y mamá siempre está al teléfono con ese tal Ricardo. Así que Sofía sabía lo de Ricardo. Aquello complicaba las cosas. ¿Cómo te sientes con eso? Pregunté con cautela. Pienso que mamá es una mentirosa, dijo Sofía, con una voz más dura de lo que nunca le había oído. Y pienso que lleva mintiendo mucho tiempo. Hablamos durante otra hora. Sofía me contó las discusiones que había estado escuchando, las reuniones entre Lucía y Claudio, las llamadas y las conversaciones susurradas que se detenían en cuanto ella entraba en la habitación. Están planeando algo, dijo. Algo grande. Mamá no deja de hablar de hacerte pagar por avergonzar al abuelo. ¿Qué tipo de algo? No lo sé exactamente, pero papá, creo que deberías tener cuidado. Después de que Sofía se fuera, quería quedarse, pero acordamos que era mejor que volviera con Lucía por el momento, llamé a Raúl. Tenemos que movernos más rápido, le dije. Están tramando algo y no quiero que me pillen desprevenido. ¿Qué tienes en mente? Es hora de activar nuestra trampa. El viernes por la mañana entré en la oficina con paso firme por primera vez en toda la semana. Hoy era el día en que descubriríamos exactamente cómo de profunda era la conspiración en mi contra. Raúl me esperaba en mi despacho con un café y una sonrisa socarrona. ¿Listo para esto? Preguntó. Más que listo. Exactamente a las 9, convoqué una reunión de personal de emergencia. Los 47 empleados se amontonaron en la sala de descanso con cara de preocupación. Las reuniones de emergencia solían significar despidos o pérdida de contratos. Sé que todos estáis preocupados, comencé. Así que iré directo al grano. Hemos descubierto algunas irregularidades en nuestros registros financieros, acceso no autorizado a información confidencial, posible malversación. Observé los rostros de la multitud buscando alguna reacción. La mayoría parecía sorprendida o confundida. Cristina parecía aterrada.
Hemos estado trabajando con nuestros contables y abogados para llegar al fondo de esto, continué. Y me complace informar que hemos identificado el origen del problema. Cristina se había puesto pálida. Estaba de pie cerca del fondo de la sala, probablemente calculando sus opciones de escabullirse sin ser vista. La buena noticia es que no se llegó a robar dinero de la empresa. La mala noticia es que se accedió y distribuyó información financiera confidencial sin autorización. Hice una pausa para que asimilaran la información. Con efecto inmediato, estamos implementando nuevos protocolos de seguridad. Todos los accesos informáticos serán registrados y monitorizados. Todos los documentos financieros requerirán autorización dual para ser impresos o copiados. Y cualquiera que sea sorprendido violando estos protocolos será despedido fulminantemente. Después de la reunión, pedí a Cristina que se quedara. Raúl se situó junto a la puerta, sin ser amenazante, solo presente. Cristina, tenemos que hablar, dije una vez que la sala se despejó. ¿Sobre qué? Pero su voz temblaba. Sobre los registros financieros a los que has estado accediendo, sobre las llamadas a Lucía, sobre la información falsa que has estado difundiendo sobre la estabilidad de la empresa. Intentó negarlo al principio, pero cuando le mostré los registros del ordenador, los documentos impresos y los registros telefónicos, se desmoronó. Es mi amiga, dijo Cristina, con las lágrimas cayendo por su cara. Dijo que estabas ocultando dinero, que ibas a dejarla sin nada. Así que decidiste ayudarla a robarme. Yo no estaba robando. Solo, ella necesitaba saber a qué tenía derecho. Tenía derecho a la mitad de nuestros bienes gananciales. No tenía derecho a los registros financieros de la empresa ni a la información salarial de los empleados. Cristina miró alrededor de la sala desesperada, como buscando una vía de escape. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti. Le expliqué la situación. Cristina podía cooperar, proporcionar una declaración escrita sobre sus actividades y testificar si era necesario sobre las peticiones de información de Lucía, o podía enfrentarse a cargos penales por espionaje corporativo y robo de información confidencial. No era gran elección. Cooperaré, susurró. Bien. Raúl tomará tu declaración. Y Cristina, estás despedida. Ella asintió, sin sorprenderse. Mientras Raúl la escoltaba fuera, ella se volvió hacia mí. Realmente creía que la estabas engañando, dijo Cristina. No es mala, Mateo. Solo tiene miedo. La gente con miedo hace cosas malas, respondí. Esa tarde, Sara Montero llamó con novedades. La abogada de Lucía quiere reunirse, dijo. Alegan que tienes activos ocultos que superan los 2 millones de euros. ¿Basándose en qué? En documentos proporcionados por una fuente anónima dentro de tu empresa. Sonreí. Diles que nos reuniremos. Pero Sara, vamos a tener algunas sorpresas propias. La reunión se fijó para el lunes por la mañana en el despacho de Sara. Eso me daba el fin de semana para prepararme, y pensaba aprovechar cada minuto. El sábado por la mañana me reuní con Ricardo en una cafetería al otro lado de la ciudad. Parecía nervioso, vigilando constantemente por encima de su hombro. Lucía sabe que hablamos, dijo sin preámbulos. ¿Cómo? Vio mi teléfono. Olvidé borrar nuestros mensajes. ¿Qué dijo? Que estaba cometiendo un error. Que eras peligroso e inestable. Intentó convencerme de que la habías amenazado. ¿La creíste? No. Pero Mateo, se está volviendo desesperada, y la gente desesperada hace estupideces. Ricardo había traído una memoria USB que contenía registros financieros de las diversas empresas de Claudio. Los documentos pintaban un cuadro claro de fraude, malversación y blanqueo de capitales. Esto es suficiente para meter a Claudio en la cárcel por años, dije, revisando los archivos. Eso es lo que espero que me mantenga a salvo, respondió Ricardo. Destrucción mutua asegurada.
El domingo por la noche llamó Sofía. Papá, tienes que saber algo. Mamá y el abuelo están planeando algo para vuestra reunión de mañana. ¿Qué tipo de algo? No lo sé exactamente, pero han estado practicando, como ensayando lo que van a decir, y mamá ha estado haciendo fotos. ¿Fotos de qué? De moratones en sus brazos. Pero papá, yo vi cómo se los hacía. Se estaba golpeando con un martillo. Se me heló la sangre. Sofía, ¿estás segura? Segura. Estaba en el baño y oí un ruido raro. Cuando miré por el ojo de la cerradura, se estaba golpeando el brazo con el mango de un martillo. Luego hizo fotos con su móvil. Lucía planeaba alegar que yo la había maltratado físicamente con pruebas falsas. Sofía, necesito que seas muy cuidadosa. No dejes notar que sabes nada, ¿vale? Tengo miedo, papá. Lo sé, cielo, pero esto casi ha terminado. El lunes por la mañana amaneció gris y lluvioso, a juego con mi estado de ánimo. Me senté en la sala de conferencias de Sara, observando cómo Lucía y su abogada preparaban su presentación. Lucía llevaba un vestido conservador y apenas maquillaje, interpretando el papel de esposa maltratada a la perfección. Claudio también estaba allí, con aspecto engreído y seguro de sí mismo. Me saludó burlonamente con la cabeza cuando cruzamos la mirada. La abogada de Lucía, una mujer impecablemente vestida llamada Patricia Valdés, comenzó con una letanía de mis supuestos crímenes, activos ocultos, maltrato emocional, manipulación financiera. Me pintó como un monstruo controlador que había estado destruyendo sistemáticamente la vida de su esposa. Luego llegaron las fotos. Lucía se subió las mangas para revelar moratones oscuros en ambos brazos. Se secó los ojos con un pañuelo mientras describía la escalada de violencia que había soportado. Mi cliente ha estado viviendo con miedo, dijo Patricia. El comportamiento del demandado se ha vuelto cada vez más errático y amenazante. Tenemos pruebas documentadas de maltrato físico y coacción financiera. Era una actuación convincente. Si no supiera la verdad, hasta yo podría haberla creído. Cuando terminaron, Sara me miró. ¿Desea responder? Deseo hacerlo. Me levanté y caminé hacia la pizarra al frente de la sala. Permítanme contarles la historia de una mujer que creía ser más lista que todos los demás. Empecé con el teléfono desechable, los mensajes de texto, la aventura con Ricardo. El rostro de Lucía se quedó blanco mientras leía algunos mensajes seleccionados en voz alta. Luego pasé al fraude financiero. Registros bancarios, firmas falsificadas, dinero transferido a empresas pantalla controladas por Claudio. 147.000 euros, dije, girándome para enfrentarlos. Robados durante 2 años a través de un esfuerzo coordinado que involucra a mi esposa, a su padre y al menos a una empleada de mi empresa. Claudio empezó a protestar, pero le corté. Tenemos documentación de cada transferencia, de cada firma falsificada, de cada factura falsa. Tenemos el testimonio de la empleada que ayudó a facilitar este robo, y tenemos la cooperación del socio comercial de Claudio, que ha proporcionado pruebas de blanqueo de dinero y fraude. Volví a mi asiento y saqué mi móvil. Pero mi prueba favorita es esta. Reproduje el video que Sofía había grabado en secreto la noche anterior, Lucía en su baño golpeándose metódicamente el brazo con el mango de un martillo mientras ensayaba su discurso de víctima ante el espejo. La sala se quedó en silencio sepulcral. La abogada de Lucía fue la primera en recuperarse. Este video podría haber sido fabricado por mi hija de 16 años, interrumpí. La misma hija que está preparada para testificar sobre las sesiones de entrenamiento que mantuvieron para preparar esta reunión. Patricia miró a Lucía, que estaba mirando la mesa como si quisiera desaparecer a través de ella. Quizás deberíamos discutir un acuerdo, dijo Patricia en voz baja. Nada de acuerdos, respondí. Restitución total de los fondos robados más daños y perjuicios. Lucía no se lleva nada de la empresa,
Solo una pensión compensatoria mínima durante 2 años. Yo me quedo con la custodia total de Sofía. Eso es ridículo, empezó Claudio. Oh, continué, podemos llevar esto a los tribunales. A la vía penal. Estoy seguro de que la fiscalía estaría muy interesada en estas pruebas. La lucha desapareció de ellos de golpe. Claudio se desplomó en su silla. Lucía empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. Patricia empezó con el control de daños. Necesitaremos tiempo para revisarlo. Tienen 24 horas, dijo Sara. Después de eso, presentamos cargos. Mientras salían, Lucía se detuvo en la puerta y me miró. Nunca pretendí que llegara tan lejos, dijo. Sí, lo pretendías, respondí. Simplemente nunca pensaste que te pillarían. 24 horas después, Lucía firmó el acuerdo de divorcio. Sin pensión compensatoria, con una manutención mínima para la niña y la promesa de devolver cada céntimo robado. Con intereses. Los activos comerciales de Claudio fueron congelados a la espera de una investigación criminal. Y Ricardo había aceptado cooperar plenamente con las autoridades a cambio de inmunidad. Pero yo aún no había terminado. Esa noche, conduje hasta el cortocircuito para lo que decidí que sería una copa de celebración. El lugar estaba lleno de la clientela habitual. Gente trabajadora relajándose tras un largo día. Gente real viviendo vidas reales. Estaba a mitad de mi primera cerveza cuando entró Claudio Barba. Tenía un aspecto lamentable. Su traje caro estaba arrugado, su cabello canoso despeinado, su rostro demacrado. Me vio de inmediato y se acercó con el paso decidido de un hombre que no tiene nada que perder. Hijo de mala madre, dijo lo bastante alto como para que medio bar le oyera. La conversación se detuvo. La gente se giró para mirar. Esto era mejor que la televisión. Claudio, dije amablemente. ¿No deberías estar reunido con tu abogado? Has destruido mi familia. He destruido tu organización criminal. Hay una diferencia. Se acercó más, su aliento apestaba a whisky. Crees que eres muy listo. Crees que has ganado. Sé que he ganado. Esto no ha terminado. Me levanté lentamente y Claudio dio un paso atrás. Yo no era un hombre grande, pero era más joven, más fuerte y estaba muchísimo más furioso. En realidad, sí ha terminado, dije. Estás arruinado. Tu negocio se ha ido. Y la reputación de tu hija está por los suelos. En 6 meses, nadie en esta ciudad recordará tu nombre. Te destruiré. ¿Con qué? No tienes dinero, ni contactos, ni credibilidad. No eres más que un estafador acabado cuya propia hija le vendió para salvarse a sí misma. El color abandonó el rostro de Claudio. Lucía no, Lucía nos lo dio todo. Registros bancarios, contraseñas de correos, la ubicación de tu caja de seguridad. Te tiró a los leones tan rápido que dejó marcas de frenado. Claudio se tambaleó. A nuestro alrededor, el bar se había quedado en silencio absoluto. Hasta la máquina de música parecía contener el aliento. ¿Quieres saber la mejor parte? Continué. Ella ya está hablando con la policía judicial sobre tu operación de blanqueo. Resulta que los acuerdos de inmunidad no cubren a los miembros de la familia. La boca de Claudio se abría y se cerraba como un pez fuera del agua. Miró alrededor del bar, viendo los rostros de la gente trabajadora. Mi gente mirándole con un desprecio absoluto. Esta gente, dijo desesperado. Ellos no entienden de negocios. No entienden, ellos entienden de robos, dijo una voz detrás de él. Claudio se giró para ver a Raúl acercándose, flanqueado por otros 3 hombres de mi equipo. Tipos grandes que trabajaban con sus manos y no tenían mucha paciencia para los criminales de guante blanco. Entienden de mentiras, continuó Raúl. Entienden de un hombre que roba a su propio yerno.
Y entienden de consecuencias, añadió Miguel Torres, mi electricista veterano. Claudio miró alrededor de la sala, dándose cuenta por primera vez de que estaba rodeado de gente que no tenía razones para apreciarle y sí todas las razones para odiar lo que él representaba. No podéis amenazarme, dijo. Pero su voz temblaba. Nadie te está amenazando, dije. Solo nos aseguramos de que entiendas la situación. No eres bienvenido aquí. No eres bienvenido en esta ciudad. Y si intentas causar más problemas a mí o a mi familia, estos caballeros se lo tomarán como algo personal. Claudio miró los rostros que le rodeaban. Hombres curtidos que habían trabajado por todo lo que tenían y no apreciaban que les robaran. Esto es ilegal, susurró. ¿Qué es ilegal? Pregunté inocentemente. ¿Tomar una copa con mis amigos, comentar la actualidad? Tomás, el camarero, apareció al codo de Claudio. Creo que debería irse, dijo en voz baja. Claudio miró alrededor una vez más y luego salió tropezando hacia la puerta. Justo antes de que saliera, le grité, Claudio. Se volvió, con una pizca de esperanza en los ojos. Dile a Lucía que puede pasar a recoger sus trastos este fin de semana. Después de eso, donaré todo a la beneficencia. La puerta se cerró tras él y el bar estalló en vítores y aplausos. Alguien me invitó a una copa. Alguien más empezó a contar historias sobre tipos ricos que habían recibido su merecido. Parecía una fiesta. Pero yo aún no había terminado. A la mañana siguiente, conduje hasta el despacho de Ricardo Olmos. Su secretaria intentó detenerme, pero pasé de largo directamente a su oficina privada. Ricardo levantó la vista de su ordenador, sobresaltado. Mateo, no te esperaba, tenemos que hablar. Cerré la puerta tras de mí y me senté frente a su escritorio. Ricardo estaba sudando a pesar del aire acondicionado. Cumplí mi parte del trato, dijo rápidamente. Te di todo lo que pediste. Lo hiciste, y lo aprecio. Pero todavía tenemos asuntos pendientes. ¿Qué asuntos? Me incliné hacia adelante. El asunto de que te acostaste con mi mujer durante 2 años y ayudaste a destruir mi matrimonio. Pensé que lo habías entendido. Entendí que eras útil. Eso no significa que te perdone. El rostro de Ricardo se puso pálido. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo. Puedes tener inmunidad frente a la justicia penal, pero no tienes inmunidad frente a las consecuencias. Saqué mi teléfono y le enseñé una foto, Ricardo y Lucía en una posición comprometida, tomada a través de la ventana de su apartamento. Benito Montero es un investigador privado jubilado, expliqué. Me debe un favor de cuando le recableé la casa gratis. Has sido muy minucioso documentando tu relación con mi esposa. Ricardo se quedó mirando la foto con la boca abierta. Tu mujer aún no sabe nada de Lucía, continué. Tampoco tus socios ni tus clientes, pero eso podría cambiar. Me estás chantajeando. Te estoy explicando la realidad. Ayudaste a destruir mi matrimonio, mi familia, mi confianza en la gente. Eso tiene consecuencias. ¿Qué quieres que haga? Vete de la ciudad, busca un nuevo trabajo en otra parte, desaparece de mi vida y de la vida de mi hija. No puedo simplemente abandonar mi negocio. Claro que puedes, véndelo, traspásalo, lárgate. No me importa cómo lo hagas, pero vas a hacerlo. Ricardo guardó silencio un largo rato, mirándose las manos. ¿Y si me niego? Entonces todo el mundo en esta ciudad se enterará de tus actividades extracurriculares. Tu mujer, tus clientes, tus amigotes del club de campo, ¿cómo crees que acabaría eso para ti? Me miró con algo parecido al odio en los ojos. No eres el hombre que yo pensaba. No, asentí. No lo soy. Soy el hombre que tú y Lucía creasteis, y él es mucho menos indulgente que el antiguo Mateo Pardo. Los hombros de Ricardo se hundieron en señal de derrota. ¿Cuánto tiempo tengo? 30 días. Después de eso,
Benito empezará a hacer llamadas. Me levanté para salir y me detuve en la puerta. Ricardo, la próxima vez que quieras acostarte con la mujer de alguien, asegúrate de que puedes pagar las consecuencias. Esa tarde recogí a Sofía del instituto. Estaba esperando en la entrada principal, con la mochila al hombro, pareciéndose más a sí misma de lo que lo había hecho en meses. ¿Cómo ha ido el día?, pregunté mientras ella subía a la camioneta. Mejor. Mamá llamó para decir que se muda a Valencia. ¿Alguna oportunidad de trabajo? ¿Cómo te sientes con eso? Sofía guardó silencio un momento. Aliviada, creo. ¿Es terrible sentirse así? No, cielo. Es sincero. Condujimos en un silencio cómodo durante un rato, regresando a la casa que finalmente volvía a ser nuestra. Papá, dijo Sofía mientras entrábamos en el garaje. Dime. Estoy orgullosa de que te hayas defendido. De que no hayas dejado que ganaran. Miré a mi hija, la miré de verdad, y vi algo que no había visto en años: respeto. Yo también estoy orgulloso de ti, pequeña, por decir la verdad cuando importaba. Aquella noche, mientras Sofía hacía los deberes en la mesa de la cocina y yo preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era Raúl. Pon el canal 7, dijo. Cogí el mando y puse las noticias locales. La noticia de apertura trataba sobre una investigación por fraude financiero que involucraba a varios negocios locales. La foto de Claudio llenaba la pantalla mientras el reportero detallaba acusaciones de blanqueo de capitales, malversación y evasión fiscal. La investigación comenzó cuando el propietario de un negocio local descubrió irregularidades en sus cuentas personales y corporativas, decía el periodista. Las autoridades afirman que el plan podría haber involucrado millones de euros a lo largo de varios años. Sofía levantó la vista de sus libros. ¿Ese es el abuelo? Ese es el abuelo. Bien, dijo, y volvió a sus problemas de matemáticas. El reportaje duró 3 minutos, detallando la caída de Claudio Barba, de respetado hombre de negocios a criminal federal. Entrevistaron a varias de sus víctimas, otros propietarios de negocios que habían sido estafados a lo largo de los años. El alcance de sus delitos era asombroso. Al final del segmento, el reportero mencionó que Claudio Barba había sido arrestado esa tarde intentando embarcar en un vuelo hacia México con más de 200.000 euros en efectivo. Apagué la televisión y llamé de vuelta a Raúl. ¿Sabías que iba a intentar huir?, pregunté. Benito mencionó algo sobre actividad sospechosa en casa de Claudio. Maletas, triturado de documentos, ese tipo de cosas. ¿Y llamaste a la policía? Llamé a alguien que llamó a alguien. Es increíble lo rápido que trabaja la justicia cuando le das un pequeño empujón. Colgué y miré a Sofía, que fingía concentrarse en su tarea pero obviamente escuchaba cada palabra. ¿Se ha acabado de verdad?, preguntó. De verdad. Ginio. Estoy harta de tanto drama. Yo también, cielo. Yo también. 6 meses después, estaba en el aparcamiento de Electricidad Pardo, viendo cómo instalaban nuestro nuevo cartel. El negocio se había disparado tras la cobertura informativa del arresto de Claudio. Al parecer, a la gente le gustaba hacer negocios con alguien que se enfrentaba a la corrupción. Habíamos contratado a 12 nuevos empleados y nos habíamos mudado a unas instalaciones más grandes. La empresa prosperaba de formas que nunca imaginé posibles. Sofía también prosperaba. Sus notas habían mejorado, tenía nuevos amigos y parecía genuinamente feliz por primera vez en años. Lucía llamaba una vez a la semana desde Valencia, pero las conversaciones eran breves e incómodas. Sofía era educada pero distante, y yo podía notar que Lucía sabía que había perdido el respeto de su hija para siempre. Claudio estaba cumpliendo una condena de 5 a 10 años en una prisión federal. Los cargos por blanqueo se habían mantenido, junto con los de evasión fiscal y fraude electrónico. Ricardo se había mudado a Málaga y, según decían,
se dedicaba a vender seguros. Cristina había encontrado trabajo en una pequeña gestoría al otro lado de la ciudad, y de vez en cuando nos saludábamos con la cabeza en el supermercado. Estaba revisando los informes financieros trimestrales cuando Raúl llamó a la puerta de mi despacho. ¿Tienes un minuto? Siempre. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas aquel solar industrial en la carretera nacional? ¿Dónde iban a construir el nuevo centro comercial? Sí, ¿qué hay de eso? Está a la venta. El dueño quiere liquidar rápido. Miré el anuncio de la propiedad que Raúl me había traído. 20 hectáreas de terreno comercial de primera, con acceso a la autovía y servicios urbanos ya instalados. ¿Qué estás pensando? Pregunté. Pienso que podríamos construir nuestro propio complejo. Oficinas, almacenes, quizás algo de locales comerciales, ser nuestros propios caseros. Era un plan ambicioso. Requeriría una inversión importante, probablemente algo de financiación bancaria, pero la empresa era sólida ahora, más sólida de lo que jamás había sido. Déjame pensarlo, dije. Esa noche, Sofía y yo estábamos cenando cuando ella sacó el tema de la universidad. He estado pensando en estudiar administración de empresas, dijo. Quizás volver para trabajar en la compañía después de graduarme. ¿Estás segura? Hay muchas otras oportunidades ahí fuera. Estoy segura. Quiero construir algo real, algo que importe, como hiciste tú. Sentí una oleada de orgullo. Sofía había aprendido de todo lo que habíamos pasado. Entendía el valor del trabajo honrado, de construir algo con tus propias manos. Tendríamos que empezar desde abajo, advertí. Nada de trato especial solo por ser la hija del jefe. No lo querría de otra manera. Después de cenar, llamé a Julián para hablar sobre el terreno industrial. Los números eran buenos. Excelentes, de hecho. Podíamos financiar la compra y el desarrollo sin sobreextender nuestras capacidades. Es una inversión inteligente, Mateo, dijo Julián. Pero, ¿estás seguro de que quieres meterte en algo tan grande? Estoy seguro. Es hora de pensar en grande. A la mañana siguiente conduje hasta el terreno para verlo. 20 hectáreas de tierra vacía con infinitas posibilidades. Podía imaginar nuestra nueva sede, los almacenes ampliados, quizás incluso un centro de formación para aprendices de electricidad. Mientras estaba allí, imaginando el futuro, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Mateo Pardo. Mateo. Soy Claudio. Casi cuelgo, pero la curiosidad pudo conmigo. ¿Qué quieres, Claudio? Llamo para pedir perdón. Ahórratelo. Por favor, escucha. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te hice daño a ti, a Sofía y a Lucía. No pido que me perdones, solo, quería que supieras que lo siento. Su voz sonaba distinta, más vieja, rota. La cárcel evidentemente estaba siendo dura con él. ¿Por qué me llamas a mí? Pregunté. Porque tenías razón en todo. Yo era un fraude, un ladrón, un padre terrible. Tú fuiste lo mejor que le pasó a Lucía, y yo ayudé a destruir eso. Sí, lo hiciste. Sé que nunca me perdonarás. No merezco el perdón. Pero quería que supieras que Sofía me escribe a veces. Es una buena chica, Mateo. La criaste bien. Aquello me sorprendió. Sofía nunca había mencionado que escribiera a su abuelo. Me cuenta cosas del instituto, de la empresa, de lo orgullosa que está de ti. Tiene tu fuerza, tu integridad. Va a ser alguien especial. Ya lo es. Cuida de ella, Mateo. Y cuídate tú. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono un momento, luego lo guardé y volví a mi camioneta. Esa tarde hice una oferta por el terreno industrial, el precio total que pedían, pago al contado, cierre en 30 días. El propietario aceptó de inmediato.
2 semanas más tarde, estaba en el despacho de Sara Montero firmando los últimos papeles cuando ella mencionó algo inesperado. Mateo, he estado pensando en tu situación con Lucía. ¿Qué pasa con ella? El divorcio es definitivo, pero quedan algunos cabos sueltos. Su parte de la casa, algunas propiedades personales, cosas así. Puede quedarse con lo que quiera. Solo quiero que esto se acabe. Eso es lo que pensé que dirías. Pero Mateo, deberías saberlo, ha estado preguntando por una reconciliación. Levanté la vista de los papeles que estaba firmando. ¿Qué? Ha llamado a mi despacho 3 veces este último mes. Quiere saber si hay alguna posibilidad de arreglar las cosas. No la hay. Se lo he dicho, pero parece pensar que una vez que todo se calme, podrías estar dispuesto a perdonar y olvidar. Pensé en Lucía en Valencia, probablemente pasándolo mal para llegar a fin de mes sin acceso a mi dinero. Pensé en las mentiras, el robo, los moratones falsos. Hay cosas que no se pueden perdonar, dije. Hay gente en la que no se puede confiar. Lucía tomó sus decisiones. Me aseguraré de que entienda eso. Esa noche, Sofía y yo celebramos la compra del terreno cenando en su restaurante favorito. Estaba entusiasmada con los planes de expansión, llena de ideas sobre cómo hacer que la nueva instalación fuera más eficiente y cómoda para los empleados. Deberíamos tener una sala de descanso como Dios manda, dijo. Y quizás un gimnasio. Algunos de los chicos se quejan de la espalda. Buenas ideas. Anótalas. Ya lo he hecho. He estado haciendo una lista. Por supuesto que sí. Sofía se volvía cada día más parecida a mí, práctica, previsora, centrada en cuidar a la gente que trabajaba para nosotros. Mientras volvíamos a casa, sacó un tema que la inquietaba. Papá, ¿echas de menos a mamá alguna vez? Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Echo de menos a la mujer que creía que era, dije. Pero esa mujer nunca existió realmente. Tu madre siempre fue quien es ahora. Yo simplemente no quise verlo. ¿Crees que cambiará alguna vez? No lo sé. Quizás. Pero ese ya no es mi problema. Sofía asintió, satisfecha con la respuesta. 6 meses después, Electricidad Pardo celebró la gran inauguración de nuestra nueva sede. El complejo incluía oficinas, almacenes, un centro de formación y, por supuesto, una sala de descanso digna y un pequeño gimnasio. También habíamos construido una docena de naves de alquiler para otros pequeños negocios, creando una pequeña comunidad industrial. El alcalde cortó la cinta, la prensa local cubrió el evento y medio pueblo se presentó para la barbacoa gratuita. Era exactamente el tipo de historia de éxito que a las comunidades pequeñas les encanta celebrar. Estaba cerca del nuevo cartel, Electricidad Pardo, construyendo el mañana, hoy, cuando vi acercarse a una figura familiar, Ricardo Olmos, con un aspecto más viejo y menos impecable de lo que recordaba. Hola, Mateo. Ricardo. Pensaba que estabas en Málaga. Lo estaba. He vuelto para el funeral de mi madre. Siento tu pérdida. Gracias. Miró a su alrededor, las nuevas instalaciones, la multitud de gente, el éxito evidente. ¿Te ha ido bien? Nos ha ido bien. Esto es algo más que solo yo. Ricardo asintió, comprendiendo la puntualización. Quería pedirte perdón de nuevo por todo. Sé que no cambia nada, pero, tienes razón, no cambia nada. Pero agradezco que lo digas. Nos quedamos en un silencio incómodo un momento. ¿Eres feliz? Preguntó Ricardo de repente. Miré a mi alrededor, a la celebración. Sofía estaba haciendo de guía en el centro de formación para unos potenciales aprendices. Raúl presidía la zona de las brasas, contando historias a todo el que quisiera escucharle. Mis empleados reían con sus familias, orgullosos de formar parte de algo exitoso y honesto. Sí, dije. Soy feliz.
Ricardo asintió y se marchó. No volví a verle nunca más. Cuando el sol se puso en nuestra celebración de inauguración, me encontré solo en mi nuevo despacho, mirando hacia el aparcamiento lleno de coches y camionetas de gente que me había apoyado durante el peor periodo de mi vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: he visto las noticias. Enhorabuena. Te mereces todo el éxito. Lucía, todavía intentando encontrar un hueco para volver a mi vida. Borré el mensaje sin responder. Sofía apareció en la puerta, cansada pero contenta. Gran fiesta, papá. Lo ha sido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Sonreía mi hija, a esta joven que había elegido la integridad frente a las mentiras fáciles, que se había mantenido a mi lado cuando importaba. Lo siguiente es seguir construyendo. Seguir creciendo. Seguir cuidando de la gente que depende de nosotros. Parece un buen plan. Sofía se fue a casa para terminar sus solicitudes para la universidad. Me quedé en la oficina una hora más, repasando los eventos del día y planeando el mañana. El negocio era sólido. Mi relación con Sofía era más fuerte que nunca y, por primera vez en años, me sentía genuinamente optimista sobre el futuro. Mientras cerraba y me dirigía a mi camioneta, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. La humillación, la traición, la rabia, la lucha por reconstruirme. Había sido doloroso, pero también necesario. A veces tienes que perderlo todo para descubrir qué es lo que realmente importa. Conduje de vuelta por las calles tranquilas de mi ciudad, pasando por la taberna donde me enfrenté a mis enemigos, por los juzgados donde gané mi libertad, por todos los lugares donde luché por recuperar mi vida. En casa encontré a Sofía en la cocina, preparándose un chocolate caliente y trabajando en sus apuntes. Normalidad, paz, realidad. ¿Buen día?, preguntó, levantando la vista de su libro. El mejor, respondí. Y lo decía de corazón. La guerra había terminado. Yo había ganado. No solo las batallas legales o las luchas financieras, sino algo más importante. Había recuperado el respeto por mí mismo, el amor de mi hija y mi fe en el futuro. Claudio Barba estaba en la cárcel. Lucía estaba en Valencia, sola y pasando dificultades. Ricardo vendía seguros en Málaga. Cristina trabajaba para otro, probablemente diciéndole cómo llevar su negocio. Y yo estaba aquí, en mi casa con mi hija, planeando nuestro próximo paso. El último cable había sido conectado. El circuito estaba completo.